la bandera es idolatrada, ya justo que me la dejo ahí. Picando. ¿Sí o no? ¿Se puede o no idolatrar la bandera? En la categoría de ídolos, Ay, no sé con el que hizo la marcha, ¿por qué le mando idolatrada? no, en el sentido de la idolatría, en el Ajá. sentido de la superioridad. Ajá, Ahí estamos. ajá. No la idolatría en sentido, a ver, endiosar Ajá. míticamente o en esa transfiguración de la idolatría de un símbolo. Claro. O sea, creo que cuando habla de la bandera idolatrada, habla de la bandera como un eje superior, donde nos tiene que cubrir a todos en las diferencias. Para mí va por ahí, Bien, esa bandera idolatrada. bien. Para Y en todos. orden a eso, nosotros los jujeños decimos que tenemos la bandera en Jujuy. Y ustedes han dicho que se fundó, que se la crió en Rosario. ¿Cómo sería el matungue este para...? Lo charlamos fuera de micrófono porque es un Claro, tema, siempre pero hay está bueno explicarlo. Hay visiones, y no, por ejemplo, acá entraría el hermano de, creo que es Beruti, French y Beruti. Sí. Bueno, el hermano, que no me acuerdo en este momento el nombre, él también escribe algunos documentos ahí, memorias, creo que se llama lo que escribe, memorias sobre, él plantea esto de los colores, dónde está la bandera y esto. Creo que por ahí suma la polémica o suma decir, bueno, ¿dónde está? Por esta idea, por ahí hay diferentes corrientes historiográficas, formas de escritura, intencionalidades en la escritura, cargas ideológicas dentro de la escritura, y esta idea de que por ahí hay una visión de los escritores que le pertenecen a la fuerza. El ejército también hace una construcción de su propia historia, como corresponde, como institución. Y bueno, esto, ¿no? La bandera, la foto de la bandera, ¿iba donde estaba el jefe o la bandera queda en el cuartel? Ujú. Entonces alimenta esto de Claro. a dónde viajó la primera bandera. Recordemos que la primera bandera, esto como ya no sé, lo comenté aquí al principio, autorizada, no autorizada, sí o no, se autorizó la escarapela, pero no la bandera. Entonces estaba ahí como, había una nube en la cual estaba y va alimentando esto, la primera bandera. Por eso se genera este conflicto. Claro. Fue con Belgrano al norte, se quedó en el cuartel tenía categoría de cuartel como para que quedara la bandera. Todas estas interrogantes suman a que por allí documentos fehacientes, los cuales uno pueda leer, se pierden, otros están. Entonces se tiene que hacer una reconstrucción Claro. de la historia, tomando otros Y porque elementos. la de Jujuy tiene el escudo, lo que se muestra es el escudo. Entonces, ¿cómo la bandera ese tiempo tenía el escudo impreso? ¿Qué es lo que saben ustedes desde la historia? Porque a mí me sorprende eso cuando fui. Yo pensaba verla como la tenemos ahora, con el sol, después aprendí que no, se fue como acomodando. Pero ahí tiene el escudo puesto. Y eso que el escudo recién va a ser con la asamblea del año 13. Claro. Cuando empiezan a tomarlo como símbolo oficial, ¿no? Ujú. Porque, a ver, hay una cuestión que lo habíamos hablado recién. Lo que hace Belgrano es clandestino, Ujú. ¿no? Por más que hoy resuene un poco Claro. picante la comentario, pero al tener al reproche de las autoridades, su manera todavía no, la bandera no termina teniendo legitimidad. Claro. ¿No? O sea, era esto de tener un símbolo que continúe con lo que era la escarapela, ¿no? Ujú. Que era lo que había Exacto. estado presente en 1810. Pero esa, a ver, sobre el tema de la bandera, hay también, aunque resulte un poco obscena la palabra, pero hay como un tipo manoseo, hay un ultranja con el tema de la bandera, con los escudos, con los agregados y sobre todo esto que decía el profe Jorge, ¿no? Cómo se va llevando de un lado y cómo se intenta apropiar algo que verdaderamente era un criterio unificador sobre las tropas, porque servía Claro. para las tropas. El Sí. momento de la guerra iba, ¿no? Ujú. Y en una época donde todavía seguíamos dependiendo de España, ¿no? O sea, hay una bandera como descolocada temporalmente sobre lo que se juramentaba en ese entonces, ¿no? Es que ahí también sumar datos, sumar contexto, decir, bueno, a ver, objetivos políticos, si fuera una mesa política. Hay una construcción, futuro Estado-Nación, República,
lo repetimos, los 3 conceptos, que puede ser administrativa, en los papeles, cargo, organización. Pero hay una construcción que se está dando que es real, que es la participación de todo. La participación del afrodescendiente, por ejemplo, en los ejércitos revolucionarios, libertadores, el protagonismo del pueblo común. Ujú. Sí, porque siempre lo digo, ¿no? Si uno ve la imagen del Villiquen, lo ve el 25 de mayo y está acá, disculpen, no hago una mala utilización del concepto ni el término, pero lo ve acá al negrito vendiendo vela y demás. Y yo me pregunto, ¿qué cambió para él el 26 de mayo? Claro. Por eso digo, estas ideas, y tomás esto y decís, wow, y empieza a crecer mucho más la figura de estos tipos. Entonces, pensar en un todo, voy a decir un todo, formo parte de todo esto. Esas pequeñas identidades, cuando vimos lo de los pueblos originarios, tremendo. Por supuesto, despertó posturas totalmente en contra, va a quedar afuera, pero hay una construcción que empieza a darse en términos administrativos, que lo que rescataba hace un rato Ezequiel y lo quería decir, no se me pasó, es teórica, que hay una base teórica, hay una base de decir, bueno, lo estamos construyendo con estos principios. Por eso la educación. Sí. Claro. Hay una cosa que si me permite, profe, Sí, sí. para anexar acá lo que decía el profe Jorge, que lo decía recién el profe Juan. A ver, la historia de la Argentina, ya desde partamos anacrónica porque no podemos hablar de Argentina, siempre se construyó en base a una corriente historiográfica liberal que necesitaba Claro. de sujetos que sean portadores de ese mensaje. ¿Que quiénes son? Por un lado San Martín y por el otro Belgrano. O sea, Bartolomé Mitre, el que va a ser una de las piedras fundantes de la historia del Estado argentino, necesita 2 sujetos que caratulen el proyecto político que tiene. O sea, esto de los usos políticos del pasado, Sí, sí. que lo va a ver y lo todos los habrá ambientes. y lo seguirá viendo para toda la historia. Es común sí, sí. eso. El tema es que necesitaba emblemas. Pero esos emblemas, si uno hilvana fino, si va sobre sobre el interior, termina rompiendo la caracterización de ese proyecto político. Claro. Porque el Belgrano que quiere Mitre o el San Martín que quiere Mitre son los que tienen los emblemas de los usos que le conviene a ellos. ¿no? Claro. Porque, como dice Jorge, o sea, a ver, ¿qué es Belgrano? Es una persona que muere pobre, que da la vida por la patria siendo abogado. Listo, cerramos la causa, es lo que tienen que seguir las escuelas a través después de sus proyectos pedagógicos en el Estado. Pero en realidad, como dice Jorge, si hilvanamos fino, los afrodescendientes, las mujeres, los sectores populares, la religiosidad, ¿no? Claro. Eso es un dato que por ahí, a ver, uno dice, Belgrano es liberal. Sí, perfecto, es liberal, porque Mitre es liberal, pero es católico. Claro. No sé si más o menos Sí, se puede ir entendiendo, o sea, el espacio de la fe y de las virtudes. O sea, él no quiere jóvenes que vayan a trabajar, él quiere jóvenes que vayan a trabajar, pero con virtudes morales, Claro. que son Exacto. 2 cosas totalmente distintas. O sea, Sí, los sí, usos sí. políticos de ese Total, pasado. si vos lo No, planteás. y fíjate, qué interesante, simplemente para ver cómo es una imagen que hoy Messi, Maradona, es lo mismo. O sea, así como vos podés usar la imagen, porque necesitas una construcción, dijiste, como una imagen arquetípica, Sí. qué sé yo. Y si miramos a lo largo de la historia, siempre vamos a tener eso. Claro. E incluso dentro de la iglesia, según la línea teológica, son las figuras y las imágenes que usás o que tomás para hacer las construcciones de lo que quieras hacer, ¿no? De tu línea pastoral, de lo que sea, ¿no? Entonces, en esto, ¿no? Me interesa marcar que ese es el sentido de la historia, de poder estudiar y saber y no creer que hoy estamos descubriendo la pólvora y lo de hoy no tiene sentido con todo lo que viene detrás. Hay toda una construcción. Y ahí, ya meto el cuchara en este sentido, yo creo y considero que en ese sentido, más allá de la Biblia, de ser palabra de Dios, para quien es católico, es parte de lo que te vuelve al origen. Porque si nos llevamos por lo que escribimos los seguidores de Cristo en el tiempo histórico, siempre va a estar ese condicionamiento en la coyuntura y ahí nos podemos perder.
¿no? En esto que decimos volver al Evangelio. En el caso de los países, ¿tenemos o no esa certeza cuando decimos volvemos al origen, si el origen te lo escribió alguien ya con intencionalidad política? Claro. ¿Cómo se hace? O sea, la utilización del relato o ajustarnos al relato. O sea, hay una Biblia que fue escrita, en este caso, los principios católicos, mandamientos, preceptos y demás, que nos marcan nuestro accionar, y hay una construcción política el momento, en este caso, religioso. Los estados no son inocentes en el sentido de decir, bueno, ¿qué tomamos? ¿Qué nos conviene? ¿Cómo la vemos? Hoy que está tan en no la ven, o sí la ven. ¿Cómo se utiliza el relato? Esto de, bueno, a ver, tiremos, opción por los pobres. Wow, por eso digo, tendremos que hacer otro programa. Claro, sí. O sea, o sea, toman pasajes de la misa, ¿no? Cuerpo y alma, la presencia, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y criticamos que la iglesia, claro, o sea, ¿qué estamos criticando? Esto de la palabra de Dios, esto que como era en el principio, ahora y siempre, o el accionar de quienes formamos parte adentro. La distancia que tenemos de eso que decimos, ¿no? Claro. Exacto, entonces yo digo, bueno, pero en algún momento, como usted decía, la base está. Volver a las bases. Esa base mía, doctrinaria, nuestra, ¿es nuestro límite o es nuestro piso? Desde acá parto o hasta acá llegué. Claro. Y lo podemos aplicar a un montón de cosas, ¿no? Sin desviarnos a esta visión, al tema que nos toca, Belgrano. Porque fíjate, intuyo que Belgrano, al poner la educación como un pilar, intentaba eso, ¿no? Que las bases, y por eso los chicos, porque mi hija me dice, uy, se me enoja mi hija, ¿por qué tengo que estudiar? Es que precisamente por eso. Es que hay una construcción, por ejemplo, la mujer, decía Ezequiel, muy bien lo traía a la mesa, ¿cuál era la figura, el rol que tenía la mujer? Porque también hablamos de Macacha y de otros. ¿Cuál era la figura que tenía la mujer, el rol adentro de la sociedad, la familia? Bueno, listo, educar. Vamos a tener una mejor sociedad si educamos a la base. Podríamos decir, dentro de la célula de la sociedad, el núcleo. Sin desmerecer a las figuras paternas, ¿no? Sino que esto es como una en común unión, dos elementos fundamentales que son padre y madre, dentro de la formación de una estructura familiar, y la mujer adentro de este protagonismo. Sin caer en la responsabilidad de esta visión binaria de hombre y mujer, no, sino este protagonismo mujer que puede ser transformadora de una sociedad, un elemento. Entonces, la educación, la mujer y demás. Esto es fundamental verlo así. Entonces, la religión aporta esto que decía, nuestro piso o nuestro techo, con la menor subjetividad o intencionalidad de transformarla o de cambiar el relato según lo que yo quiero. Claro. Metamos en esto, cierro. Sin sumisión no hay orden. Nuestro gran Freudian Martesquieu. Pero resulta que la Constitución del 53 se reformula casi a los años para la incorporación de una provincia, entonces no lo había entendido. Cuando juramos la Constitución del 53, bueno, cerca fue. O sea, tenemos que reformular la Constitución para que se incorpore. Decir, bueno, ahí es el resultado de lo que han hecho. San Martín, Belgrano y... Claro. Pero qué paradójico lo que estás diciendo. Liberal, exacto. O sea, nuestro fray, un tipo protagonista, la religión protagonista. Y bueno, vean ustedes la construcción que hay de la religión. México, espectacular. O sea, el Cristo de Dolores, la Virgen de Guadalupe, el pueblo, ¿no? Esa construcción de pueblo. El otro día me tocó un discurso y decía, pensar en la revolución es de abajo. La revolución no va a venir de arriba, la revolución es de abajo, con el pueblo. Claro. ¿Quién es el pueblo? Hay otro tema también, ¿no? No sé si quieres decir. No, a mí me parece fundamental, en el caso de usted, profe, cuando hablaba de su hija, ¿no? Hay una pregunta que
que trasciende las aulas, que nos pasa, el sentido de la historia, ¿no? Claro. A ver, cuando uno habla de la historia, a mí me pasaba también cuando asistía como estudiante en la escuela, ver que había acontecimientos hilvanados sin relación directa con mi presente. ¿De qué me sirve lo que yo estoy viviendo? Exacto. Y es una pregunta, a ver, uno dice, bueno, es una pregunta digna para una nota baja. No, no es una pregunta digna. No, al contrario. Es una pregunta muy digna importante, para sí. que, exactamente, para que el profesor, el docente que está al frente, trate de generar la problematización sobre lo que va a estar dando. Claro. Porque si yo lo doy como un contenido insípido, sin sabor, sin relación directa y sobre todo sin controversialidad, ¿no? Que esa es una de las ramas que tiene la metodología de la historia, de la didáctica de la historia, no vamos a llegar a un fin. O sea, Claro. poner a Belgrano como la bandera, como algo hilvanado que va en el sentido caracterizado 1810, 1812, 1515, Ah, pierde el ritmo. Pero en realidad si entran estos espacios como por ejemplo su ideología, su proyecto de país, que acá quiero hacer una interesante idea que acá puso profe Jorge cuando habla de Fernando Mertesquieu. ¿Cuál fue uno de los principales debates en el tema, no quiero decir la palabra legislativo, pero en el problema al momento de construir el aparato legal de lo que va a ser el Estado? El rol de la Iglesia Católica. ujú. Ese es el gran debate fundamental. No hablan de la distribución, de la coparticipación. Estoy tirando cosas así, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí, no sí, se sí. habla sobre el Claro. rol de las Fuerzas Armadas. El primer gran debate que hay es el rol de la Iglesia. Y el otro debate que va a generar con mucho más adelante estoy hablando, con la famosa ley 1420, La educación. la de la educación, Claro. ¿sí? No es el debate sobre la normalización o la homogenización de un nuevo sujeto pedagógico, es qué rol tiene la iglesia. O sea, hay cuestiones por ahí que eso no se lo ve, no se lo aborda o no se lo quiere ver. A mí, Claro. perdón que sea muy subjetivo No, con no, esta no, apreciación, pero me parece que, como decía acá Jorge, hay intenciones. Sí, obvio. Son intenciones. Sí, no, sí, no, sí. no perdamos esto de lo fraterno, de lo estereotipado. No, no, no. Son intenciones Sí. sobre usos políticos de la historia. Sí. Verlo a Belgrano como la bandera, pero no verlo a Belgrano como lo que decíamos acá, ¿no? La aborigen, la fe mariana. No sé, son por Bueno, ahí. ya estamos Sí, con, bueno, con dale. el tiempo. No, sí, esto es para streaming, digamos, y dejar que Sí. corra el tiempo. escriban ahí y te digan. No, y que bueno, o sea, en el streaming tenés la ventaja que podés hablar. Sí. Acá nosotros a las 12 ya tenemos que cortar. Como siempre. Como siempre, puntual. Siempre lo hemos No, hecho. pero esto que vos decís, el otro día yo le comentaba a los alumnos y quedaron así con la boca abierta. Estábamos haciendo un debate sobre la fe y un changuito que estaba todo el tiempo así con cara de sueño, tiró una pregunta y se armó una pelotera, segundo año. Entonces cuando yo le explico, le digo, chicos, ¿ya han visto en historia cuándo cae el imperio, cuándo se convierte el imperio romano? Sí, en el año 313, si mal no me equivoco. Bien, y el primer concilio, ¿saben cuándo fue? En el 315. ¿Y saben por qué el imperio romano se convirtió al cristianismo? No, porque era la manera de dominar el mundo, porque ya no podían con las guerras y todo lo demás. Exacto. Entonces, la religión, estudien todas, y le pregunté, ¿qué hicieron los? Y todas las religiones, perdón, todas las culturas, Sí. usaron la religión también como una herramienta de dominación. Y ahí viene, para otro día, esto que vos planteás, ¿no? Los intereses. Y no podemos negar que en la historia nosotros también como iglesia hemos cometido esas cuestiones, pero para eso hemos tenido la vida de santos que han ido acomodándolo. Encauzando. Claro, porque está hecha por hombres. Claro. O sea, y a partir de ahí el margen de error es enorme. Pero, bien, está hecha por hombres. Ahora, a esto que se planteaba Ezequiel, ¿no? El rol de la iglesia también. Creo que hay otro tema que ustedes van a tratar, pero nos crucemos al otro tema. Cómo la iglesia vive ese protagonismo, ese rol. O sea, soy la iglesia y cómo manejo esto también. En la profundización y en la preparación de los feligreses, adentro de la curia, adentro de los cargos, adentro de la curia, cómo lo vivimos. Porque por ahí decimos nosotros, bueno, la iglesia profesa una fe que muchas veces o a veces no lo cumple.
Nosotros, cuando digo no lo cumple, digo, nos involucramos todos. No, sí. Porque por ahí somos muy buenos creyentes y malos practicantes. Claro. Entonces, ahí está. Vamos, ya tengo que llevar a mi hijita al catecismo y estoy renegando. Claro. Y me ve que estoy renegando. Entonces, ¿cómo va a ir? Entonces yo me levanto, otra vez. Claro, O sea, sí. digo yo, por eso, no es que le esté diciendo al Papa, el obispo, No, los no. curas. No. Es para nosotros. Y nosotros, ¿cómo me pongo la camiseta hablando del patriotismo? Y cómo participamos también. Claro, ¿cómo la llevo? ¿Voy contento o no? Voy así, estoy durmiendo, no Claro. viendo las horas que termine el cura. O le digo, no, vamos, participo, me sumo a mi pequeña forma, ¿no? Nos fuimos para el otro. No, pero ¿por qué quería llegar acá para dejarles ya instalada la pelotita? Porque tal vez necesitaríamos las 2 horas, más allá del ranking, del rating que podamos tener. Es esto, si la iglesia, la pregunta que vos hiciste, la participación de la iglesia en el Estado, hoy en cuanto a religión hay muchas. Y en las últimas estadísticas, en número, nosotros vamos descendiendo, está creciendo el evangelismo, la participación política de los evangélicos es fuerte y grande. De hecho, una evangélica está sonando ahí como posible una de las ramas para candidatearse a vicepresidenta en uno de los partidos para la próxima elección. Nosotros veníamos como acostumbrados, nuestra constitución dice que tiene que ser católico, uno que era musulmán se convirtió para poder ser presidente, qué sé yo. Estaría bueno que podamos después invitarlos para debatir esa parte, cómo está cambiando a nivel global, porque también tenemos estados que son de religión islámica, que tienen su postura, tenemos estados que son totalitarios, donde la iglesia la están exterminando, matando, y... O sea, la religión no es un aditamento, es fundamental en el debate político de la geopolítica mundial. Porque plantea cuestiones de doctrina, en este caso doctrina política también. Hay una, bueno, hace un rato decíamos, por ejemplo, visiones de la iglesia, con el Rerum Novarum, la doctrina social, y diferentes encíclicas en las cuales la iglesia se muestra políticamente. Creo que, no sé, ya lo dije alguna vez acá cuando me invitaron en otras ocasiones, soy francisquista. Creo que el Papa Francisco planteó una transformación, una reformulación entre la iglesia, por ejemplo, las opciones género, el tema de género. Creo que hay una visión conservadora, como en todas las instituciones, llamémosle en este momento, y otras más progresistas. Creo que diferentes temáticas van haciendo que muchos sectores adentro de nuestra religión tomen ciertas posturas, pero son posturas personales. O sea, yo siempre digo a los chicos, él se acercó cuando todos los apedreaban. Cuando todos la apedreaban, él se acercó y la levantó. Yo creo que esa es una manifestación o sea, una visión social de la religión, política si quieres, pero es social. Como decía, si el tipo la hizo, ¿quién soy yo? Claro. Entonces, creo que, pero claro, hay que formarnos en la fe, hay que leer un poquito más. Yo siempre le digo, chicos, tomemos un santito que nos guste y vamos por ahí a ver quién era, por qué es. Otra vez que lo podemos traer Muy bien, chango. bueno, bien, listo. Hasta acá llegamos. No, déjame Ahora terminar, me Juan. Estoy estudiando los santos del norte para la Expo Pachequina, que va a ser el viernes 26. Ahí vendo el chivo del viernes 26. Ajá, bien. Y el protagonismo político y social que tuvieron Mamantula, Fray Mamerto Esquiú, los mártires del Senta, los mártires riojanos, por Dios y la Virgen. Y claro, y nosotros nos encargamos de la estampita. Cuando los Brochero. tipos se metían